Shabbat Shalom, que Yahweh los bendiga y los guarde en este Shabbat. Mi nombre es Pedro Nel Cisniega y estamos desde Tulsa, Oklahoma, compartiendo la palabra del Eterno. Quiero mandar un saludo a todos los hermanos que no pudieron venir, en especial a mi esposa que está en México, que la extrañamos mucho y espero que venga pronto. Vamos a hacer una oración para entrar de lleno al tema. Vamos a estar hablando acerca de este séptimo día. Sabemos que estamos en el día 6 de la cuenta de pan sin levadura. Cuando caiga la tarde vamos a entrar al día 7, que es un día solemne, y vamos a hablar de ese día solemne. Y en la cuenta del Omer estamos en el día 5. Estamos en el día 5 de la cuenta del Omer, pero en el día 6 del día de pan sin levadura. Mañana terminamos con la festividad de pan sin levadura. Pero vamos a hacer una oración y vamos a entrar de lleno al tema. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos aparta con sus preceptos y nos has encomendado al estudio de tu palabra para conocer tu corazón, Padre, y tu voluntad, la cual es perfecta. Y te pido, Padre, que tu Ruach HaKodesh nos lleve en justicia y en verdad, Señor. Que escudriñe nuestro corazón, Señor, que hable en él y ponga su palabra de verdad, Señor, para poder caminar en ella. Porque sabemos, Padre, que guardar tus mandamientos es el amor hacia ti. Bendícenos, Padre, que tu Ruach abra nuestros ojos para poder mirar las maravillas de tu palabra, Señor, que sean selladas en nuestro corazón, porque sabemos que a través de ellas somos libres. Y este tiempo, Padre Santo, es un tiempo que nos recuerda la libertad que deseas en nuestra alma, mente, corazón, Señor, y en todo nuestro ser para servirte con todo lo que somos, Señor, alma, cuerpo y espíritu. Te bendecimos en este día, en el nombre de San Yeshua. Amén. Déjame llevarte primeramente al libro de los Salmos 114. El Salmo 114 habla acerca de la salida de nuestro pueblo de Egipto. Ahora, sabemos que la festividad de pan sin levaduras son 7 días. Y sabemos que el número 7 representa una plenitud. Y es el entender que es el Eterno que está haciendo la obra. El Eterno descendió a Egipto para llevar a cabo una obra en medio de su pueblo y es traerles una libertad total. No parcial, sino una libertad total. Nuestro pueblo salió el día 15 del primer mes, en el primer día de pan sin levadura, salió de Egipto. Y vamos a ver que en este día 21, que es mañana, Él va a terminar la obra que planeó traer sobre su pueblo, y es la libertad total. Y aún Él los va a librar de sus enemigos. ¿Quiénes eran sus enemigos? ¿Quién buscó la vida de nuestro pueblo? Los egipcios, ¿verdad que sí? No solamente empezó la obra en Egipto de trayendo a tierra toda su idolatría, el creer en dioses que son falsos, en creencias propias que eran inmorales, sino que Él terminaría su obra para con ellos 7 días después. ¿Y qué pasó con los egipcios? Ellos fueron muertos en el mar. Porque va a haber algo en el corazón de nuestro pueblo, y es que en ellos había todavía temor de los enemigos. Y el Eterno los va a quitar del medio de ellos para que el temor solamente sea a un solo ser, que es el Eterno. Quiero que vayas poniendo tu corazón en esto, que Yahweh va a mover cielo y tierra por hacerte libre totalmente. Aún de tu propia persona en pensamientos propios que son vanidad, pero también de aquellos que buscan tu mal, aquellos que te perjudican en la vida de no seguir hacia adelante y de no ser libre para servir al Eterno. Pero mira, vamos para el Salmo 114 y lo vamos a ir tomando en nuestra vida propia. En tu vida y en mi vida el Eterno ha empezado una obra, la cual Él terminará, si tú y yo se lo permitimos. Ahora, algo muy importante que tú y yo debemos de recordar, que Pesaj es la salida de nuestro pueblo de Egipto por voluntad propia.
Nadie salió de Egipto a la fuerza. El Eterno no forzó a nadie a salir de Egipto. Él dio la orden de que saliera. El que decidió salir salió por su propia voluntad, y el que decidió quedarse se quedó por su propia voluntad. Es lo mismo en tu vida y en mi vida. El Eterno hace la invitación de salir de Egipto, pero cada uno de nosotros tomamos esa decisión. Tú y yo no somos forzados, sino que tú y yo decidimos a salir de Egipto o quedarnos en Egipto. Y aun cuando tú empieces esa jornada de salir de Egipto, tú debes de entender que apenas estás saliendo, pero todo es un proceso. Y es un proceso llamado santificación, el ser apartado a través de los mandamientos del Eterno. Pero en el caminar de nuestra vida, muchas veces hay situaciones o personas o cosas que retienen nuestro caminar. Y eso es algo que tú y yo tenemos que entender, que el Eterno va a hacer todo lo que está en sus manos para que tú verdaderamente seas libre, quitándote el pecado de tu vida, y aún personas que están a tu alrededor que no son de bien y te están deteniendo en el propósito del Eterno. Pero vas a tener que ser muy fuerte y valiente para tú tomar esa decisión de seguir hacia adelante. ¿Qué les dijo el Eterno cuando estaban frente del mar? Dile que sigan. Que no piensen que ese mar es lo suficiente grande para Elohim para poder abrir un camino. Pero ¿a quién se le dio la orden de que caminaran? Al pueblo. El pueblo tenía que tomar la decisión de seguir adelante a pesar de que veían una dificultad, y el pueblo tenía que entender que esa dificultad no es más grande que el Eterno. Pero eso es algo que tú y yo también nos vamos a parar enfrente de ese mar, y vamos a tener atrás de nosotros a alguien que va a perseguir nuestra vida, y no necesariamente el enemigo. Muchas veces los que nos desean el mal son las personas que están cercas. Espero no sea tu caso, pero muchas veces cuando tú y yo le decimos a nuestros familiares que estamos viniendo al conocimiento de la Torah, ellos se enojan. Y en vez de ser un motivo de alegría, de decir qué bueno que está buscando el Eterno, es un conflicto, y ellos ahora se ponen a buscar tu vida espiritual. El quererte mover de aquello que te trae vida, de aquello que te trae esa shalom, y ellos se convierten en alguien que está atrás de ti. Pero ¿sabes qué pasó con los egipcios? El Eterno los dejó ahogados en el mar. Y no estoy poniendo de que Él va a ahogar o le va a quitar la vida de nuestros familiares o de alguien que quiera ir detrás de ti, sino que te va a mover y te va a apartar de aquellos que detienen tu crecimiento. Pero tú al fin del día tienes que caminar. Tanto tú como yo tenemos que seguir adelante y cruzar hacia la tierra que Yahweh prometió a aquellos que le aman. Ahora, algo sabemos de nuestro padre Abraham, es de que él tuvo que cruzar el río para poder llegar a la tierra que el Padre le había prometido a él. ¿Verdad que sí? ¿Y cómo se le conoció a Abraham? Como hebreo. ¿Qué significa hebreo? Aquel que cruza. Y eso es algo que tú y yo tenemos que también tener en nuestro corazón, que necesitamos cruzar ese mar para poder llegar al propósito del Eterno, dejando atrás todo aquello que va a detener tu vida espiritual. Mira, Salmos 114. Dice: cuando Israel salió de Egipto, la casa de Jacob de un pueblo brutal, ya Judá vino a ser el lugar Kadosh de Elohim, Israel su dominio. El mar vio esto y huyó. ¿Cuál mar? El mar Rojo. Y luego sigue diciendo: y el Jardín se volvió atrás. Esa parte del Jardín se volvió atrás. Eso ocurrió 40 años después, cuando ya toda esa generación que salió de Egipto, de 20 años hacia arriba, ya había muerto. ¿Cuántos años estuvo vagando nuestro pueblo en el desierto? 40 años. Cuando dice que el Jardín se volvió atrás, ponle ahí 40 años después.
Sigue diciendo, las montañas saltaron como carneros, las colinas como corderitos. ¿Por qué huiste, oh mar? ¿Por qué te volviste atrás, oh Jardín? Dice, ¿por qué saltan como carneros montañas y ustedes colinas como corderitos? Tiembla la tierra a la presencia de Elohim, a la presencia del Elohim de Jacob, el cual convirtió la roca en estanque de agua, el pedernal en fuentes de agua. Una cosa que tú y yo debemos de entender, y es que no hay nada que iguale al poder de nuestro Elohim. Y que no hay nadie que lo pueda detener para ti y a mí hacernos libres. Somos nosotros mismos los que le detenemos a Él para buscar nuestra libertad. Él prometió a Abraham, le dijo, Abraham, ten por seguro que este pueblo estará en esclavitud, pero yo descenderé y lo llevaré a la tierra que te juré. ¿Alguien detuvo al Eterno de cumplir esa promesa? Nadie. Para entender que Él es el Todopoderoso. Y tú y yo aprender de todo esto para que no cometamos los mismos errores que nuestros antepasados, porque ellos, aunque vieron todas las plagas que trajo Egipto, todos los juicios, y cómo el Eterno hizo diferencia entre uno y otro. Él hizo diferencia entre un egipcio y un hebreo. Para que tú y yo entendamos, no por orgullo, sino que tú eres alguien especial y que el Eterno va a hacer diferencia de quién eres tú y quién es alguien que no le sirve. Para que sepas y entiendas que Él es el Todopoderoso, y si tú y yo creemos, porque yo lo creo en mi vida, que Él ha empezado una obra y no la ha terminado conmigo. Es lo mismo para contigo. Debes de creer que Él está empezando una obra y que no hay nadie más grande que Él. Para tú y yo desviar nuestra atención y poner en nosotros un temor sobre algo que no sea solamente el Eterno. Nosotros no tenemos que tener miedo a ningún humano. Todo nuestro temor tiene que ser ¿a quién? Solamente al Eterno. Eso va a depender totalmente de esa fe de creer de que Él es el Todopoderoso y que no hay nadie como Él, para que tú nunca te detengas y no mires hacia atrás, sino que prosigas hacia la meta. Porque no va a haber persona, porque no va a haber río, porque no va a haber algo que detenga a alguien que tiene una fe total para el Eterno. Vamos para 1 Corintios 10:1. 1 Corintios 10:1. Ahora, el Eterno mismo, Él no quitará de nosotros pasar por grandes pruebas y tribulaciones, porque es ahí donde manifestaremos nuestra fe. ¿Has entendido esto? De que el Eterno permitirá, Él lo va a permitir. ¿Quién guió al pueblo cuando salió de Egipto para llevarlo precisamente a ese lugar? ¿Quién lo llevó hasta ahí? El Eterno mismo, ¿verdad que sí? En sus planes Él estaba de llevarlo a esa posición porque Él quería mirar algo que si ellos habían aprendido y habían reconocido que Él es el único poderoso y que no hay nadie como Él, por lo que ellos habían visto en Egipto. Tú y yo hemos visto de parte del Eterno grandes señales y grandes prodigios en nuestra vida. Y nuestra vida misma debe de entender que es lo más maravilloso que tú puedes ver, de que el Eterno está restaurando tu alma y te está trayendo a una verdad. El día de mañana muchos van a celebrar supuestamente al Eterno, ya empezaron, ¿verdad que sí? Pero ellos todavía están en tinieblas. Y tú lo has dejado de ser, y eso es una maravilla, eso es un milagro en tu propia vida, para que tú mires que el Eterno se ha hecho maravillas en ti. Pero esas maravillas que estás viendo tienen que hacer crecer tu fe, porque las pruebas que vienen son mucho más difíciles. ¿No crees que esto es fácil? Es mucho más difícil.
Pero como has entendido quién es Él, sabes que esas pruebas, aunque sean tan grandes que tú no las puedas soportar, porque el que nos soporta es el Eterno, que eso que viene enfrente no es más grande que el Eterno. Eso te va a ayudar a caminar en fe y a seguir hacia adelante. No te va a detener. Mira, dice, porque no quiero, hermanos, que pierdan el significado de lo que ha pasado a nuestros padres. Vamos a ver un resumen de todo lo que aconteció con nuestros padres, y todo esto está trayendo para que tú y yo en este día pensemos en todo ello y que no caigamos en los mismos errores que hicieron nuestros padres, porque tuvieron grandes consecuencias. Dice, todos fueron guiados por la columna de nube y todos atravesaron el mar. ¿Cuál mar? El Mar Rojo. 10:1. Primera de Corintios 10:1. Dije 1:10. A ver si estaban despiertos. Yo pues me tomé el café. Dije, para despertarme, a ver cómo andan allá. No, sí, hay que hacer el test de vez en cuando. 1 Corintios 10:1 dice, porque no quiero, hermanos, que pierdan el significado de lo que pasó a nuestros padres, que todos fueron guiados por la columna de nube y todos atravesaron el mar, hablando del Mar Rojo. Y con relación a la nube y el mar, todos fueron sumergidos en Moisés. ¿Por qué lo pone que fueron sumergidos en Moisés? Porque él era su líder. Él era su líder y todos ellos cruzaron. Pero debes de entender esto, de que el cruce significaba esa nueva vida. Sin que tú y yo tuviéramos temor de nada. El pueblo tenía temor de los dioses egipcios. El Eterno se los hizo ver de que ellos no son dioses. Y cuando salieron, ahora tenían el temor de los hombres. Y el Eterno les hizo ver, no tengan temor de los hombres, yo soy más grande que ellos. Ahora, muchas veces podemos pensar que el Eterno tarda en sus respuestas y nos hace pasar por tribulación por tiempo. Pero la verdad es que Él no llega tarde. El propósito es para que tú y yo entendamos que toda nuestra vida depende solamente de Él. Cuando Lázaro murió, dice que el Mesías se enteró y Él tardó 2 días más en ir hacia Lázaro, ¿verdad que sí? Y cuando Él fue, las mujeres le dijeron, si hubieses estado aquí, ¿verdad que sí? Él no hubiese muerto. Pero ¿qué les demostró el Eterno con nuestro Mesías? Tú debes de entender que todo lo que existe está en mis manos. Yo tengo todo el control de dar vida. Y Él se lo demostró. El Mesías no llegó tarde. Él llegó a dar a estas mujeres, a las hermanas de Lázaro, el conocer de que en Él está la vida. Y que no está en nosotros, sino que solamente está en Él. Sigue diciendo, en el 3 dice, y también todos comieron del mismo alimento del Ruach. Lo que tú y yo estamos comiendo hoy en día, la Torah, es lo mismo que ellos comieron. Sigue diciendo, y todos bebieron de la misma bebida del Ruach, porque bebieron de la roca enviada por el Ruach, la cual los guía, y esta roca era el Mesías. Y es el que a ti y a mí nos está guiando, y es aquel que en ti y en mí debe estar en nuestro corazón, de sustentarnos en Él. Es la misma roca desde el principio. Sigue diciendo, dice, con la mayoría de ellos, y quiero que pongas atención en esto y aprendas de ellos, porque aun cuando están enfrente del mar, ellos airaron al Eterno. Y la única razón por la cual el Eterno les permitió a ellos cruzar es por amor a su nombre. Porque ellos se rebelaron ahí enfrente del mar. Y esto te pasa a ti y a mí muchas veces, que en medio de nuestra tribulación nos rebelamos en contra del Eterno. Y en vez de aprender de Él y que nuestra fe crezca,
empezamos a hablar mal en contra de Él. ¿Y sabes qué decía el pueblo? Es mejor regresar a Egipto. Cuando el Eterno iba a hacer algo mucho más grande, y es de que su fe creciera totalmente en Él. Eso es para ti y para mí hoy. Los problemas que se nos vienen, que son grandes, el Eterno los va a permitir para ver dónde tú y yo estamos para con Él. Y qué es lo que va a salir de tu boca en medio de esa situación. Porque la mayoría de nosotros prefiere a veces regresarse al mundo y no permite que el Eterno haga la obra completa en ellos. Pero hay algo bien importante que debes de entender, que está en Filipenses 1:6. Y es de que aquel que ha empezado la obra en ti y en mí, la perfeccionará hasta la venida de nuestro Mesías. El Eterno estaba con el pueblo perfeccionando su corazón en medio de esa situación. Las situaciones y las pruebas, no pienses que el Eterno lo hace por ser malo. Muy por el contrario, es para hacerte fuerte. Para eso son las pruebas, para fortalecernos. Porque no crees que somos fuertes nosotros. El Eterno nos prepara y nos capacita en medio de esas pruebas para realmente ser fuertes. Y saber que nuestra fuerza no depende de nosotros, sino es de Él. Dice, con la mayoría de ellos, hablando del pueblo, Yahweh no estuvo complacido, por lo cual sus cuerpos quedaron abandonados en el desierto. Mas ahora estas cosas pasaron como un evento histórico, prefigurado como advertencia que no pusiéramos nuestros corazones en las cosas malvadas que ellos hicieron. Si nos brincamos al 10:11, sigue diciendo, dice, y ahora, dice, estas cosas les acontecieron a ellos como eventos históricos prefigurados y fueron escritas como advertencia a nosotros, los que vivimos en este tiempo presente o en el tiempo futuro. De que las mismas situaciones, pruebas que ellos pasaron, tú y yo también las vamos a pasar. Pero lo que Él anhela de ti y de mí, que no cometamos los mismos errores. Porque si los cometemos, recibiremos el mismo castigo. ¿Y cuál fue ese castigo de ellos? Que quedaron sus cuerpos en el desierto. No permitamos que por causa de nuestra fe el Eterno nos deje en el desierto. Porque recuerda, fue por ellos que murieron, no fue por el Eterno. Porque el Eterno les dio la salvación, les dio la palabra y todo lo que necesitaban para que ellos fueran más que victoriosos. Pero ellos no lo dispusieron en su corazón, y eso es lo mismo para ti y para mí hoy. El ser más que victorioso es a través de la fe en el Mesías. Y el vencer todas las pruebas y tribulaciones y el vencer al mundo solamente es a través de la fe en el Mesías, ¿verdad que sí? Porque dice la Escritura, y esta es la fe que vence al mundo, la fe en el Mesías. Eso es lo que vence realmente todas las situaciones que nos acontezcan. Pero si dejamos de poner nuestra fe en el Mesías, ciertamente caeremos. Pero eso depende de ti y de mí. Hay muchas cosas que nos pasan en la vida, pero eso no definen para tú y yo tener una posición no correcta. El que la gente haga lo malo allá afuera, eso no tiene el poder de influir en tu vida para que tú sigas esa misma conducta. Porque el Eterno te ha dado algo que es el dominio propio, para que tú te puedas controlar y puedas actuar solamente de la forma correcta, sin dejar que lo que haya afuera te afecte a ti y a mí. Pero eso depende de ti y de mí. No pienses, o mucha gente le echa la culpa al Eterno y dice, por esto pasó porque el Eterno lo permitió. No, el Eterno no lo permitió para que actuaras el mal, sino para que tú vieras y no actuaras de la misma forma. Por eso te está haciendo pasar por todas estas situaciones. Ahora, quiero llevarte a Éxodo 14:1. Es ahí donde vamos a mirar la reacción de nuestro pueblo y el evento que ha sido escrito para no cometer los mismos errores. Y el cruce del Mar Rojo fue el día 21 del primer mes. ¿Qué celebramos el día 21 del primer mes? La libertad
y el cumplimiento de la festividad de pan sin levadura. Por eso cuando tú y yo leemos en Levíticos 23, dice el primer día de pan sin levadura es un día solemne y el día 21. El día 15 estamos saliendo de Egipto y el día 21 estamos cruzando el Mar Rojo. A una libertad total. Y eso es lo que el Eterno quiere en tu vida y en mi vida. Esa libertad total como lo hizo con nuestro pueblo. Éxodo 14:1. Dice, y Yahweh dijo a Moisés, habla a los hijos de Israel que se vuelvan y acampen delante de Pijajirot, entre Migdol y el mar, enfrente de Baal Tefón, y acampen frente a él, junto al mar. Entonces Faraón dirá que los hijos de Israel están errados en el campo sin dirección, y que el desierto los ha encerrado. Algo que tú y yo podemos mirar, cuando llevamos esta palabra de verdad, la gente nos empieza a criticar que estamos cerrados, y que estamos caminando sin sentido, y que estamos perdidos. Pero lo que tú y yo debemos de entender es de que cuando tú y yo seguimos al Eterno, Él tiene un buen camino. Él no está errado. Lo que está errado es el mundo. Pero el mundo, cuando le dices que vienes con todo esto de la Torah, dice, no, este está perdido. ¿Qué estará pensando, verdad? Como si el Eterno nos estuviera enseñando mentira. Pero muy por el contrario, los que están perdidos son ellos. El mundo es el que está perdido. Tú debes de poner tu confianza de que el Eterno te está marcando el camino, el que te va a llevar hacia la tierra que fue dada a nuestros padres. Sigue diciendo. Dice, yo endureceré tanto el corazón de Faraón que los perseguirá, así que obtendré gloria para mí mismo a costa de Faraón y su ejército, y los egipcios conocerán al fin que yo soy Yahweh. Quiero que subrayes esto, de que los egipcios van a conocer el poder de Yahweh, porque en el futuro, no nada más los egipcios, todo el mundo va a conocer el poder de nuestro Dios. Y lo vamos a ver después, porque dice la escritura en Jeremías, que ya no diremos más, vive Yahweh que sacó a los hijos de Israel de Egipto, sino que vive Yahweh que sacó a la casa de Israel de todos los confines de la tierra. Si esto del Mar Rojo te va a sorprender, lo que Él va a hacer en el futuro nos va a dejar boca abierto, porque cada vez el Eterno muestra más su poder y más nos impresiona quién es Él. Todo esto impresiona a las personas y han hecho películas de todo lo que aconteció, pero lo que va a venir en el futuro es mucho más todavía, porque no va a quedar memoria de ese mar, porque lo que viene es mucho más grande. Y tú tienes que estar listo, porque Él te va a poner frente de ese mar también, y te va a decir, tienes que caminar. Y si no caminas, ya sabes que vas a quedar ahí. El Eterno siempre nos manda a ir hacia adelante. Y eso lo vemos en la escritura, de fe en fe y de gloria en gloria, ¿verdad que sí? Tienes que ir hacia adelante. Sigue diciendo. En el 14:9, lo vamos a reducir un poco. Éxodo 14:9 sigue diciendo. Dice, y los egipcios fueron tras ellos todos los caballos y carruajes de Faraón con su caballería, y el ejército y los alcanzaron cuando ellos estaban acampando junto al mar, junto a Pijajirot, frente a Baal Tefón. Mientras Faraón se acercaba, los hijos de Israel alzaron sus ojos y vieron a los egipcios ahí mismo, viniendo tras ellos. Quiero que subrayes esto. Y el gran temor, dice, en gran temor, los hijos de Israel clamaron a Yahweh. Y esto es algo que debes de poner en tu corazón, de que ningún temor se debe de apoderar en tu corazón, sino solamente hacia el Eterno, en todo esto que ha de acontecer. Porque así como el pueblo está viendo que están viniendo en contra de ellos, tú y yo vamos a ver esas mismas acciones. Pero no tenemos que poner una actitud hacia el Eterno con un temor hacia el ser humano, sino que aún permanecer fieles hacia el Eterno. Hay una de las cosas que a nosotros como humanos nos hace tener un gran temor, y es hacia otro ser humano.
La mayoría de las personas no siguen al Eterno, muchas veces por un ser humano. Y estoy hablando de padres, madres, hijos, hermanos, primos, conocidos, vecinos, lo que sea. Muchos prefieren regresarse porque no quieren perder o tienen temor de que qué va a decir mi mamá, mi papá, mi hermano y todos ellos. Y empieza en ti un temor. Y eso te detiene de seguir al Eterno. Es lo mismo que está pasando con el pueblo. Ellos están teniendo temor de un ser humano que está viniendo atrás de ellos, cuando el Eterno ya les dijo: para mí no hay imposible. Mira todo lo que yo hice con ellos en Egipto, y todavía estás en tu corazón que ellos son algo delante de mi presencia. Y eso es lo que tú y yo debemos de quitar. Y yo no menosprecio a nuestros familiares, padre, madre, hijo y todo ello. Pero aún con todo eso, el Eterno es más grande que ellos. Porque muchos de ellos, como les dije al principio, en vez de alegrarse por lo que el Eterno te está enseñando, ellos se están yendo detrás de ti para oponerse hacia ti y quitarte esa bendición de seguir al Eterno. Y la mayoría de la gente se queda ahí por causa de esa presión de un ser humano. Cuando nunca tiene, y en tu corazón debe de estar de temer a ningún ser humano, sino que nuestro temor tiene que ser totalmente hacia el Eterno. Y todos lo vivimos en diferentes formas. Muchas veces uno piensa que uno no pasa por situaciones, por tribulaciones. Todos pasamos por lo mismo. Todos pasamos por los mismos problemas. Lo único diferente son los nombres de las personas. Pero todos pasamos por lo mismo. Pero gloria al Eterno que tú has decidido a seguir hacia adelante. Y que no has temido del hombre, sino que tienes el temor solamente puesto en el Eterno. Porque esas personas que te quieren detener y quieren truncar tu camino, el Eterno también les da oportunidad de que caminen contigo, de que crucen también. Pero ellos no quieren. Y al fin del día se oponen a lo que el Eterno quiere hacer en tu vida. Pero vuelvo y lo repito. Si tú y yo decidimos seguir al Eterno, aún todas esas personas, el Eterno las va a mover para que tú llegues al propósito que tienes para con Él. Porque Él va a traer una libertad total a tu vida. Y vuelvo y lo repito, así como es del pecado, así como son de personas, Él también las va a remover para que tú estés bien. Y no es porque el Eterno sea malo, sino porque Él es justo. Lo que le pasó a los egipcios fue justicia total del Eterno, de haberlos ahogado y de haberlos removido. ¿Por qué crees que es justo que el Eterno les haya quitado la vida a los egipcios? Porque ellos buscaban la vida de su pueblo, de aquellos que aman al Eterno. Y eso es algo que va a hacer en nuestros días también, de aquellos que se oponen a ti. Él también los va a quitar del medio, porque Él interesa que tú estés bien y que seas libre en todo para que le sirvas al Eterno. Porque Él es justo. Mira, vamos para 1 de Pedro 1:5. Pon tu dedo ahí en Éxodo 14 porque vamos a estar yendo y viniendo. 1 de Pedro 1:5. Primera de Pedro 1:5 dice lo siguiente. Dice: mientras tanto, por medio de la fe o de la confianza, están siendo protegidos por el poder de la salvación. ¿Por qué estamos siendo protegidos? Por la fe en el Eterno. De Yahweh dice: listo para ser revelado en el último tiempo. Alégrense en esto, aunque por un poco de tiempo tengan que sufrir aflicción por varias pruebas. Y dice esto: hasta el oro es probado por el fuego para comprobar ¿qué? Su pureza. ¿Qué está haciendo el pueblo ahí en Pijajirot? El Eterno los va a pasar por fuego para ver la pureza de su fe y de su confianza en Él. Y una de las cosas que tú y yo debemos de entender que el pueblo hizo y que el Eterno lo airó totalmente, que dudaron de su poder. Y dudaron de su palabra, el cual Él nunca va a mentir. Es lo que Él ha dicho, Él lo va a hacer. Eso fue algo que al Eterno ofendió. De que ellos menospreciaron su grandeza y que su palabra es verdad.
¿Por qué le temieron al hombre cuando el Eterno estaba ahí para defenderlos? ¿Que no vieron en Egipto su poder? Y que no se acercaban las plagas a su campamento porque el Eterno los había separado y que los egipcios no iban. Y el faraón no mandaba matar a todos los hebreos de enojo porque el Eterno estaba ahí. Y después que el Eterno les había dicho que confiaran en Él. Y ellos no le creyeron. Que eso no esté en ti y en mí, de no creer en su grandeza y de no creer que si Él empezó la obra en ti, Él la va a terminar totalmente. Nunca lo dudes. No vaya a ser que lo iremos como el pueblo y el Eterno nos deje ahí. Por su pureza, dice, el propósito de estas pruebas, el propósito de las pruebas que el Eterno te ponga a ti y a mí, es para que la autenticidad de la fe, para mirar la autenticidad de la fe en ustedes. Por eso son las pruebas. ¿Lo leíste? ¿Alguien se ha escapeado de pasar por grandes pruebas y tribulaciones? Dime una persona a la cual el Eterno haya puesto sus ojos en él, que no haya pasado por todas estas situaciones. ¿Lo puede decir Abraham? Pues se esquipió de pruebas. David, Moisés, todos ellos pasaron por eso mismo. ¿Por qué? Porque el Eterno los estaba perfeccionando ahí. ¿Por qué? Para que ellos miraran que la fe en el Eterno era real. Y eso es para ti y para mí también. ¿Estás pasando por pruebas y tribulaciones? Siéntete alegre porque el Eterno tiene sus ojos en ti para mirar si realmente lo amas a Él. No te muevas. Y otra cosa, esa situación que estás pasando, debes de saber lo que el Eterno es más grande que ella. El Eterno va a abrir camino. Porque Él no va a poner algo que no podemos llevar. Y aún dice que Él dará la salida, ¿verdad que sí? Él le dio la salida al pueblo de Israel cuando estaba en ese mar. Igualmente lo hará conmigo, pero te va a poner en una posición que te va a dar hasta como picazón en las patitas de que ¿qué hago, verdad? Pero es de saber y esperar de que yo sé que mi vida está en el Eterno y Él va a abrir camino. No va a ser por mi fuerza, sino por la fuerza de Él. Para probar la autenticidad que hay en ustedes, que por mucho es más preciada que el perecedero oro, sea juzgada digna de alabanza, gloria y honor cuando sea revelado Yeshua HaMashiach. Sin haberlo visto, ustedes le aman, sin verlo ahora, pero confiando en Él. Continúan llenos de alegría y están gloriosos, mas no hay palabras para describirlo. Y están recibiendo lo que es la meta de la confianza de ustedes, es saber la salvación. Esa es nuestra meta, la salvación, ¿verdad que sí? Todavía estamos en la carrera, no piensen, oh ya estoy del otro lado, no. Estamos en la carrera hacia la salvación, pero estamos corriendo bien porque el Eterno es el que nos está guiando y con paso firme. ¿Cómo hizo pasar al pueblo de Israel en medio del mar? En tierra seca, ¿verdad que sí? La tierra seca es la firmeza de no resbalar. Porque si hubiera estado lodoso, ahí, ¿cómo se pone cuando está lodoso, verdad? Ahí andamos con las uñas enterradas en la tierra para no caernos. Pero Él lo hizo pasar por tierra seca para que entendieran que su camino es un camino firme y que no hay resbaladero en Él. Pero debe de irlo poniendo, irlo checando todo lo que Él está haciendo para no cometer el mismo error, porque el pueblo no creyó en ello, sino que dudó. No dudemos tú y yo en nuestros días de que el Eterno está con nosotros, porque así como estuvo con ellos va a estar con nosotros. Y a donde los llevó Él, así nos va a llevar a ti y a mí. La diferencia tiene que ser que tú y yo permanecimos en esa fe. Ahora, regresemos a Éxodo 14. Éxodo 14, 11. Éxodo 14, 11. Dice,
y ellos dijeron a Moisés, ¿fue porque no había suficientes sepulcros en Egipto? Ahí viene la queja de estar en esa prueba y no confiar en el Eterno. Dice, y dijeron a Moisés, ¿fue porque no había suficientes sepulcros en Egipto que nos trajiste a morir en el desierto? Es porque dice, ¿por qué nos has hecho esto a nosotros sacándonos de Egipto? ¿No te dijimos en Egipto que nos dejaras estar, que seguiríamos siendo esclavos para los egipcios? Que sería mejor para nosotros ser esclavos de los egipcios que morir en el desierto. ¿Es a eso a lo cual el Eterno los había sacado de Egipto? ¿Qué no les había avisado por Moisés que los iba a llevar a la tierra que había jurado a sus padres? Ellos están negando el juramento que el Padre hizo con Abraham. Eso fue lo que airó totalmente al Eterno, de que su pueblo lo tomara como un mentiroso. Y tú y yo nunca debemos de tomar al Eterno como un mentiroso. Todo lo que él ha dicho, Él va a hacer. Porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él ha dicho, Él lo hará. No pensemos en medio de la prueba y la tribulación para decirle a Él, ¿a esto me trajiste a sufrir? Porque la mayoría del mundo la ves más contenta que el creyente. Pero lo que sabemos que esa alegría es pasajera. Porque algo que tú y yo como creyente debemos de saber, que con lágrima iremos sembrando, pero con alegría vendremos cosechando. Y el mundo está hoy en alegría supuestamente, pero él va a cosechar muerte. Pero en medio de esa prueba que Él te está haciendo sufrir, vuelvo y lo repito, es para perfeccionarte en Él. Para que tú mires dónde está tu fe en el Eterno. No para hacerte un mal, para hacerte un bien. Dice, y Moisés respondió al pueblo, dejen de ser tan temerosos, permanezcan quietos y verán la salvación que es de Yahweh. Él lo hará hoy. ¿Qué día es hoy? El día 7, el día séptimo del día de pan sin levadura. Hoy van a ver la salvación total que el Eterno va a traer para con ustedes. Porque muchos de nosotros hemos dejado muchas cosas, pero siempre a veces hay algo, y esas son más personas que vienen atrás de nosotros. Ya les había quitado ya le había tratado con la idolatría de Egipto, pero ahora venían los egipcios, ¿verdad que sí? Y ahora le está diciendo el Eterno, hoy van a ver que les voy a quitar todo ese temor. Y que ya no pensarán en los egipcios, porque hasta ellos los voy a quitar para que tú seas verdaderamente libre. Y eso va a ser para ti y para mí también. ¿Has tenido amigos que te han dejado por causa de la palabra? ¿Quién los ha alejado? El Eterno mismo. O personas. Para que tú mires que lo estamos viviendo nosotros también. No los está tirando al mar como a los egipcios, pero sí los está alejando para que no sea tropiezo y tú puedas seguir hacia adelante sin venir con una presión de qué dirá, porque ya no los vas a ver. ¿Qué le dice Moisés al pueblo? No los verás más. Ahora ya nunca vas a ver a alguien, pero a veces nos hace más daño que esté cerca a que esté lejos, a que esté lejos, ¿verdad que sí? Porque hay esa presión de que ¿cómo le hago? Y cuando estás así, que no estás, andas libre y andas desestresado y vámonos para adelante. Y no se lo deseo para nadie, porque mi corazón está, tanto mi familia como su familia y todos, que vengan al arrepentimiento y sigan al Eterno. Pero es su decisión también. Pero tú y yo, que hemos creído en el Mesías, prosigamos hacia adelante y no nos regresemos por nada, sino que hagamos lo que el Eterno dijo, caminen. Ok. Vamos para el Salmo 106 del 1 al 13. Salmo 106 del 1 al 13. Estas palabras del pueblo, que mejor hubiésemos muerto mejor siguiéramos como esclavos, le declararon al Eterno, tú no tienes la suficiente fuerza para destruir a estos egipcios.
Eso airó al Eterno. Salmos. ¿Lo tenemos? Dice, den gracias a Yahweh porque Él es bueno. ¿Él es bueno? Amén. Porque Él es bueno, nos salvó. Nosotros éramos buenos para recibir esa salvación, ¿verdad que no? Nomás porque Él es bueno. Porque su misericordia continúa para siempre. ¿Quién puede expresar las obras maravillosas de Yahweh o proclamar todas sus alabanzas? Bendecidos son aquellos que guardan sus juicios, que siempre hacen lo que es recto. Acuérdate de nosotros, Yahweh, cuando muestres favor a tu pueblo, visítanos con tu salvación. Pueda disfrutar la prosperidad de tus escogidos para compartir la alegría de tu pueblo y gloria en tu propia heredad. Junto con nuestros padres hemos pecado y hemos transgredido y actuado perversamente. Nuestros padres en Egipto no comprendieron tus maravillas. Ellos no se acordaron de tus misericordias, sino que se rebelaron en el mar. ¿Qué está diciendo el salmista? Que se rebelaron en el mar, el querer regresar a Egipto. El Eterno lo tomó como una rebeldía, el que no confiaron en su poder y en su grandeza, y que no creyeron en su palabra. Eso ofendió al Eterno. Dice, sino que se rebelaron en el mar de Suf, o el mar rojo. Sin embargo, Él los salvó por amor a su propio nombre. Por amor a Él fue que los hizo cruzar, porque Él estaba airado con ellos, con esa posición que habían tomado en contra de Él, de menospreciar su grandeza y su poder con un ejército de hombres, cuando Él solamente con un pensamiento puede quitarle la vida a quien quiere. Sigue diciendo, para hacer conocido su grandioso poder, Él los reprendió en el mar de Suf, en el mar rojo, y se secó. Y Él los condujo por sus profundidades como un desierto, dice. Él los salvó de manos de los que los odiaban, los redimió de las manos del enemigo. El agua cubrió a sus opresores, no quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron sus palabras y celebraron con alabanza, pero pronto olvidaron sus obras y no esperaron en su consejo. Porque lo vemos que ellos cantan el cántico de Moisés, pero al día siguiente empezaron a murmurar en contra del Eterno. Después de que vieron su grandeza, ahí viene el pueblo otra vez. Todo esto es para ejemplo de ti y de mí. Ahora, regresemos a Éxodo 14. Éxodo 14, 15. Éxodo 14, 15. O del 13, porque quiero subrayar esta palabra. Éxodo 14, 13 dice, y Moisés respondió al pueblo, dejen de ser tan temerosos, permanezcan quietos y verán la salvación que es de Yahweh. Él lo hará hoy. Dice, y hoy ustedes han visto a los egipcios, pero nunca los verán otra vez. Y eso es algo de que el Eterno va a quitar a todos aquellos que busquen tu mal. Y algo que Él va a quitar es aquellos que busquen el tú alejarte de la vida verdadera. ¿Y sabes cuál es esa vida verdadera? En el Mesías mismo. Es como si ellos corretieran que tú murieras, porque sabemos que no hay otro nombre dado a los hombres que podamos ser salvos, es a través del Mesías, ¿verdad que sí? Pero si alguien quiere quitarte al Mesías, es como si te estuviera quitando la vida misma, porque no hay vida aparte de Él.
¿Sí me voy a entender? Que esas personas no solamente buscan el decir, no, pues lo voy a apartar de esa fe o en el Mesías, Yeshua o en la Torah. No, ellos están buscando tu muerte aunque ellos no lo comprendan, porque la única vida que tú y yo conocemos es en el Mesías. ¿Sí comprendiste eso? Que la gente no solamente busca en su pensamiento moverte, no, ellos buscan tu vida, porque no hay otra vida. Y dice, y nunca los verán otra vez. En el 14, y Yahweh peleará la batalla por ustedes, solo cálmense y estén tranquilos. Yahweh preguntó a Moisés, ¿por qué están clamando a mí? Dile a los hijos de Israel que marchen hacia adelante. ¿Por qué ellos empezaron a clamar y no marcharon? Porque dudaron del Eterno. Porque el único que puede abrir caminos es el Eterno mismo. Si ellos hubieran creído en Él, ellos hubiesen marchado, y esa fe es la que le hubiera agradado al Eterno, y Él hubiera abierto el mar por la fe de ellos. Pero ¿sabes por qué Él abrió el mar? No por la fe de ellos, sino por amor a su nombre. Lo acabamos de leer en el Salmo 106, ¿verdad que sí? Que Él abrió el mar y los hizo pasar por seco, y lo acabamos de leer, que lo hizo pasar por seco, por amor a Él mismo. Por eso abrió el mar, no por la fe del pueblo, porque el pueblo se paró y el Eterno le está diciendo, ¿por qué están clamando? Si ellos entendieran mi poder, ellos supieran que ellos van a pasar. Y eso es para ti, para mí hoy. Si tú y yo tenemos esa suficiente fe, sabemos que esa prueba no es suficiente grande y que el Eterno va a abrir camino ahí. Solamente te va a decir algo: camina. Camina. Yo voy a abrir camino en medio de todo ello. Y dice, preguntó a Moisés, ¿por qué estás clamando a mí? Dile a los hijos de Israel que marchen hacia adelante. Alza tu vara y extiende con tu mano sobre el mar y divídelo. Y los hijos de Israel avanzarán hacia dentro del mar sobre tierra seca. Y ya les recordé y le digo nuevamente, que es la tierra seca, el que en él hay un paso firme y que nadie resbala en su palabra. Dice, y en cuanto a mí, dice, yo endureceré el corazón de los egipcios, y marchando tras ellos, así obtendré gloria para mí mismo a costa de Faraón y su ejército, carruajes y caballería. Entonces los egipcios conocerán que yo soy Yahweh cuando haya obtenido gloria a costa de Faraón, sus carruajes y su caballería. Y en el futuro veremos que el Eterno utilizará a todos aquellos incrédulos para mostrar su gloria y su poder. Así como lo hizo a costa de Faraón y su ejército, miramos la grandeza de nuestro rey, así Él utilizará a todos aquellos que no confíen en Él, para que todo el mundo conozca que Él es fiel y verdadero, y toda la gloria la va a recibir Él. Que no estemos tú y yo en el grupo que nos va a utilizar para su gloria, en cuanto en los castigos, sino que por la obediencia. Porque el faraón, ¿verdad que sí? El Eterno tendió gloria por sus vidas, porque no quisieron someterse al Eterno. Que no ocurra con nosotros. Mejor hagamos caso, digamos el Eterno humildemente, y Él nos va a levantar en el día postrero nuestra cabeza. Ahora, vamos ahí adelantito, en 14:26. En el 14:26 sigue diciendo, y Yahweh dijo a Moisés, extiende tu mano por sobre el mar, y el agua regresará y cubrirá a los egipcios con sus carruajes y caballería. Y Moisés extendió su mano por sobre el mar, y para el alba el mar había regresado a su profundidad anterior. Los egipcios trataron de huir, pero Yahweh los barrió hacia el mar. El agua regresó y cubrió todos los carruajes y caballería del ejército de Faraón, que los había seguido hasta dentro del mar. Ni uno de ellos quedó. Pero los hijos de Israel caminaron sobre tierra seca dentro del mar, con el agua como una pared, para ellos a su derecha y a su izquierda. En ese día
pone el día 21 del primer mes, el último día de pan sin levadura, Yahweh salvó a Israel de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla. Cuando Israel vio la obra poderosa que Yahweh había hecho contra los egipcios, el pueblo temió a Yahweh y creyó en Yahweh y en su siervo Moisés. Hasta que no quitó a los humanos, el pueblo tuvo total temor hacia el Eterno. Y vuelvo y lo repito con nosotros. Muchas veces nosotros no seguimos al Eterno en totalidad porque hay un humano que tenemos temor de él. Y hasta que no lo quitó, dijo, ¿dónde está el que pensabas que te está haciendo de tropiezo? ¿Dónde está? Ya no estaba ahí. Y así pasa en nuestra vida, ¿verdad que sí? De que él puede quitar a seres humanos de delante de nosotros para poder seguir hacia adelante. Y puede decir, se oye eso muy malo, ¿verdad? Pero no es así, el Eterno es justo. Él es verdadero y Él quiere nuestro bien. Salmo 118, 6. Ya vamos a terminar. Y lo hice corta porque yo sé que son muy inteligentes. Y ya hemos hablado mucho de ello. Salmo 118, 6. Leímos que ya el pueblo puso total confianza en el Eterno, ¿verdad que sí? Pero ni así aprendió, porque cuando llegaron a la tierra que iban a conquistar, se echaron para atrás y le temieron otra vez a los humanos, más grandotes, pero negaron el poder del Eterno. Salmo 118, 6 dice, del 5, dice, en mi angustia invoqué a Yahweh, me escuchó y me dio más espacio. En el 6 dice, Yahweh es mi ayudador, no temeré a nada. No temeré a lo que el hombre me pueda hacer. Yahweh es mi ayudador y veré mi deseo sobre mis enemigos. Es mejor confiar en Yahweh que confiar en seres humanos. Es mejor esperar en Yahweh que esperar en príncipes. Y eso es para ti y para mí hoy. Toda nuestra espera no tiene que estar ni en mí, ni en el hermano, ni en nadie, solamente en el Eterno. Y no poner nuestra confianza en ellos, solamente en el Padre. Él es el único el que tiene que tener toda tu confianza, porque probablemente uno te pueda fallar, pero el Eterno nunca. Y a veces esperamos algo de un humano y no llega, pero el Padre siempre lo va a traer, porque Él va a cumplir su palabra, no es como nosotros. Que nuestra palabra a veces se quiebra, pero la del Padre siempre se mantiene firme. Ahora, adelantito Éxodo 15. Éxodo 15, 1. Este es el canto que dio Moisés, y ponle esto, este es el canto que cantaremos en el futuro. Este es el mismo canto que cantaremos delante de nuestro Mesías. Éxodo 15:1 dice lo siguiente. Entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron este cántico a Yahweh. Yo cantaré a Yahweh porque Él es altamente exaltado. Al caballo y al jinete Él echó a la mar. Yahweh es mi fuerza y mi canto, y Él se ha convertido en mi salvación. Este es mi Elohim, y yo le glorificaré, el Elohim de mi Padre, y yo lo exaltaré. Yahweh es mi guerrero, Yahweh es su nombre. Y los carruajes y el ejército de Faraón Él lanzó a la mar. Sus comandantes escogidos fueron ahogados en el mar de Suf. Las aguas profundas los cubrieron, se hundieron en las profundidades como una piedra. Tu mano derecha, Yahweh, es exaltamente poderosa. Tu mano derecha, Yahweh, hace añicos a nuestros enemigos. Por la abundancia de tu gloria, quiero que sigas todo este canto, porque es lo que vamos a presenciar en nuestros días o en un futuro.
Cuando con todo lo malo acontezca y busque en nuestra vida, como el Eterno va a quitar y va a destruir a nuestros enemigos. Sigue diciendo, tú envías tu ira para consumirlos como paja menuda, dice, con el soplo de tus narices las aguas se amontonaron. Dice, las profundidades del mar se hicieron tierra firme. El enemigo dijo, yo perseguiré y alcanzaré. Dividiré el botín y me hartaré de ellos. Tú soplaste con tu viento tu viento y el mar los cubrió. Ellos se hundieron como plomo en las aguas poderosas. ¿Quién es como tú, Yahweh, entre los poderosos? ¿Quién es como tú, sublime en santidad? Imponente en esplendor, haciendo maravillas. Tú extendiste tu mano derecha. La tierra se los tragó. En tu amor tú guiaste en la justicia al pueblo al cual redimiste. En tu fuerza tú los guiaste hacia tu morada santa. Los pueblos han oído y ellos tiemblan. La angustia se apodera de aquellos que habitan en Pleshet. Entonces los jefes de Edom serán desmayados. Trepitación se apoderará de la cabeza de Moab. Ahora, leímos este canto, quiero llevarte a Jeremías 16:14. Jeremías 16:14, aprende este canto porque Apocalipsis 15:1. Dije 15:14, ¿verdad? Porque lo vi junto, pero es 15:1. No, te digo que a veces hago la letra y entre mí mismo dije, ¿qué puse? Me ando atinando. Apocalipsis 15:1 dice, entonces vi otra señal en el cielo, una grande y maravillosa, dice, 7 malajín con 7 plagas, que son las finales. ¿Qué es lo que el Eterno había mandado sobre Egipto? Las plagas, ¿verdad que sí? Había traído juicio sobre ellos. Sigue diciendo. Dice, porque con ellas la furia de Yahweh se cumple. Yo vi lo que lucía como un mar de cristal mezclado con fuego, y aquellos que fueron victoriosos sobre la bestia, su imagen y el número de su nombre estaban parados al pie del mar de cristal, sosteniendo arpas que Yahweh les había dado, y ellos cantaban la canción de ¿quién? La que está en Éxodo 15 es la canción que cantaremos en el futuro. Porque así como el pueblo cantó de su grandeza, nosotros también miraremos su grandeza y cantaremos este canto. Dice la canción de Moisés, el siervo de Yahweh, y la canción del Cordero. Grandes y maravillosas son tus obras, Yahweh, el Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de los santos. Yahweh, ¿quién no te temerá y te glorificará tu nombre? Porque tú eres santo. Todas las naciones vendrán y te adorarán delante de ti, porque tus obras son justas y han sido reveladas. Todo esto lo estaremos haciendo en el futuro. Y ahorita vamos a poner una canción, ya de que nos despidamos, y vamos a cantar ese cántico de Moisés, porque tenemos que irlo afinando para cuando lleguen no nos digan, tú despacito porque como que no está muy bueno. No, sino tú y yo recordar lo que es este día para nuestro pueblo. Y el hacer lo propio en nuestra vida, que así como el Eterno cumplió su propósito y le quitó a su pueblo todos aquellos que iban tras de ellos y no les permitían avanzar, así lo hará con nuestras vidas también. Él empezó el plan en Egipto sacando a nuestro pueblo y terminando con sus enemigos. Él lo hará en nuestra vida. Él ha empezado la obra y Él la va a terminar. Y Él va a remover a todo aquel que te quiera causar un daño y que busque tu vida. Y vuelvo y lo repito, no es de que te quieran matar, ¿verdad? Quitar la vida, sino que si alguien te quiere quitar al Mesías, tú y yo debemos de entender que la única vida que existe para ti y para mí es Él. Y si nos lo quieren quitar, es como quitarnos nuestra vida también. Él va a quitar a todos aquellos que quieren causarnos daños. Pero no seamos como el pueblo contumaz y rebelde, que a la hora de la prueba queremos regresarnos. No, al contrario, entendamos que eso es lo que el Eterno está haciendo para fortalecer nuestra fe y limpiarnos de todo aquello
que a Él no le agrada. Porque al fin del día, lo único que cuenta es Él. Y el demostrarlo que Él es el único que puede traer salvación. Y que en cualquier prueba y tribulación no pienses que Él se ha olvidado o que no está llegando a tiempo. No, muy por el contrario, Él está con sus ojos bien atentos a ti y a mí para mirar qué vas a hacer tú. Porque una cosa sé, que Él nunca, en su voluntad, no se va de nosotros. Los que nos vamos somos nosotros de Él. Seamos fuertes y valientes, aprendamos de lo que pasó y sigamos hacia adelante. Lo mismo que le dijo al pueblo, adelante. Así nosotros también, todo para adelante, nada para atrás. No voy a hacer que nos resbalemos y quedemos allá. Amén. Con esto los dejo. Que el Eterno los bendiga y los guarde. Que tengan feliz día, feliz último día de pan sin levadura. Ya después ya el domingo en la noche, ya si quieren ir por una hamburguesa, pues está bueno. Pero es algo que el Eterno aún nos enseña con todo esto, de tener un dominio propio, de saber que sí podemos hacer lo que Él nos pide. ¿Verdad que sí? Y Él es el que nos da ese poder para hacerlo. No fue nuestra fuerza que nos dejó, que nos permitió no comer pan, fue su Espíritu que nos fortaleció para tú y yo poder entender de que Él es el que nos da el poder para hacer cualquier cosa en nuestra vida. Que el Eterno los bendiga y los guarde. Nos vemos el próximo Shabbat. Shabbat Shalom.